Bien, chicos, vamos a continuar entonces en esta parte con la retroalimentación. Bien, para ello te voy a pedir que abras tu libro en la página 103, ¿ya? 103. Y vamos a realizar nuestros ejercicios para poder avanzar con nuestro tema y afianzar nuestro aprendizaje, ¿ya? Bueno, 103 no, 104, 104, ¿ya? La página 104 hay ejercicios que vamos a trabajar en esta parte. Bien, dice ahí verificando el aprendizaje. Lee atentamente y responde. El texto 1, voy a leer, ¿ya? La gente sentía miedo al pasar por la hacienda de la Huaca, en horas de la noche, porque decían que se veía a un hombre jalando un perro y que este animal arrojaba candela. Pero esto se originó en el hecho de que la citada hacienda fue una especie de hospedaje para los enfermos de la peste bubónica, ¿ya? Que hizo perjuicio en el distrito de La Huaca, tanto que, a falta de camas, a los enfermos graves los sepultaban en vida, por lo que la casa hacienda fue quemada y hecha cenizas, quedando solo escombros. También se cuenta que fueron quemados algunos animales junto a sus dueños, ya que eran inseparables y los acompañaban a todos lados, incluso hasta el día de su muerte. Bien, colocamos ahora lo que dice las preguntas. El texto trata sobre qué. Bien, recalcarles a ustedes, chicos, que cuando uno lee un texto puede hacerlo 2 veces, hasta 3, para entender bien la lectura, ¿ya? Yo en este caso ya no lo voy a hacer porque ya lo he leído varias veces, ¿ya? Pero por si acaso a ustedes se los digo, porque eso es un requisito, ¿no? De que cuando uno quiere leer un texto, así por más pequeño que sea, para entenderlo bien hay que leer 2, 3 veces, ¿no? Y subrayar siempre ideas principales, no olvidarse. Muy bien. La pregunta es, ¿el texto trata sobre qué trata el texto? Según lo que hemos leído, trata acerca de la hacienda La Huaca, ¿sí? Entonces colocamos ahí, hacienda La Huaca. Bien, 2. ¿Qué sucedía con la gente que pasaba por la hacienda La Huaca? Bueno, hacienda de La Huaca. ¿Qué pasaba? Sentían pánico, ¿ya? Entonces marcas la letra D. 3. Del texto se deduce que es un o una. ¿Qué cosa será? Del texto se deduce que es una historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se cuenta, ¿no? Entonces es como un cuento, un relato. Entonces no podría ser una fábula porque no solamente es de animales, también habla de personas, ¿no? Historieta tampoco, drama no, película menos, pues sí es una historia, ¿no? Una historia que se relataba, pues bueno, la gente por lo que le decía, ¿no? Lo decía por lo que pasaba, bueno, en fin, ¿no? Entonces la E, estamos deduciendo nosotros, suponiendo que es así. 4. ¿Quién podría ser el que narra el texto? Bueno, he colocado la letra A, porque podría ser un poblador del distrito de La Huaca, ¿no? Que haya tenido esa experiencia, ¿no? Y lo cuenta, ¿no? Hoy en día lo cuenta. Un perro que se salvó, no, porque él no nos va a contar. Un sacerdote no habla de ningún sacerdote. Un extranjero, menos. Un caballo que escapó, ¿qué tiene que ver el caballo? ¿Acaso habla el caballo para que nos cuente? Entonces, pues puede ser sí un poblador que vivió en ese distrito de La Huaca. Texto 2. Es una máquina muy útil y moderna. Nos ayuda a organizar la información y hace más fácil nuestro trabajo. Posee un disco duro en el cual va almacenando toda la información. Existen de diferentes marcas y modelos y cada día se perfeccionan más. Bien, colocamos ahora como respuesta según la pregunta. Número 5. ¿Se puede colegir que el texto? Colegir ya les dije que es el sinónimo de inferir, deducir, ¿no?
concluir, ¿no? Se puede deducir, en otras palabras, colegir es eso, que el texto, o se puede suponer, ¿no? Que el texto habla de ¿qué? ¿De la radio? No. No puede ser porque no nos brinda digamos, no se maneja un disco duro, ¿no? Aparte también, bueno, nos ayuda a organizar la información, ¿no? Y hace más fácil el trabajo de uno. Bueno, yo lo he colocado ahí que habla de la computadora en sí, ¿no? Hoy en día la computadora pues ya es reemplazada por laptop, por tecnologías que son ya modernas, ¿no? Pero siempre una computadora, pues siempre en casa muchos la tienen, ¿no? Entonces es útil, ¿no? Para todo tipo de trabajo, ¿ya? Entonces habla de la computadora. 6. El mencionado aparato, ¿a quién le facilita el trabajo? Bueno, de hecho facilita a todos los usuarios en general, ¿no? A los que lo van a utilizar. No es solamente generalizado a una sola persona o un solo que digamos, ¿no? Personaje, ¿no? En este caso un estudiante, un trabajador, no dice, ya. A todos los usuarios en general. La B. Texto 3. Al principio la tierra estaba en estado salvaje y fue una ardua tarea hacerla más habitable. No había puentes para atravesar los ríos. Entonces no había caminos para subir los montes. Quería uno sentarse, ni siquiera había un banquito, ni sombra. Se moría uno de sueño. No existían las camas, ni los zapatos, ni las botas para no pincharse los pies. No había gafas para los que veían poco. No, gafas son lentes, ¿no? Para los que miraban poco no había eso. Que eso fue recientemente cuando la tierra, pues, la gente empezó a poblar, ¿no? Entonces, 7. Pregunta 7. ¿Cómo era la tierra al inicio? Entonces ahí podemos colocar era salvaje, porque el texto lo dice. Nivel básico, 8. ¿A qué o a quién se describe en el texto? Bueno, la resolución es se describe a la Tierra, o sea, al planeta Tierra en sí. Ya está con tu respuesta acá. 9. Del texto se infiere que, ¿qué podemos inferir del texto? La Tierra nunca dejó de ser salvaje. Muchos quisieron cambiarla, pero no se pudo. La Tierra se destruyó sola. No. La Tierra llegó a ser habitable poco a poco. Las gafas nunca se crearon. Bueno, la respuesta más acertadora es la D. La tierra llegó a ser habitable o ser habitada por la gente poco a poco, ¿no? Poco a poco porque la gente empezó a vivir, a poder cambiarla, a poder modificar, ¿no? Ponerle más bonita a la tierra con los jardines, las plantas y todo ello, ¿no? Entonces la D. Texto 4. En la primavera los gorriones hacen su nido con lo que encuentran, sea pajitas, hojas, hilos, telas, etc. Lo hacen para poder poner en él, ¿qué cosa? Los huevos y tener crías. ¿Ya? Ese texto 4 es bien pequeñito, pero tenemos que pensar en las preguntas que nos van a venir. El texto afirma como tema, ¿qué cosa? Un nido espectacular, las crías del gorrión, la primavera, los gorriones y sus nidos, las hojas de las plantas. Habla acerca de los gorriones y sus nidos, específicamente de ellos. La letra D es la respuesta. 11. Del texto se colige, de nuevo la palabra colige, es deduce. Del texto se deduce que A. En otra estación estas aves no se reproducen. B. Los gorriones se divorcian. C. Si no hay pajitas no se reproducen. D. Ponen huevos todo el año. E. Tienen crías toda la primavera y verano. Bueno, habla de la primavera, pero no habla otra estación. Ya, entonces la respuesta correcta es la A. En otra estación estas aves no se reproducen. Ya, porque solamente menciona a la primavera. Texto 5. Cuando dos hormigas se encuentran juntas, sus antenas frotándolas, y así se avisan donde hay alimento, o si hay algún peligro, o cualquier otra información. Por ello, para las hormigas, las antenas son un elemento de comunicación indispensable. 12. El tema del texto es, ¿qué cosa?
¿Qué será el tema de este texto que hemos hablado? Habla de las hormigas, pero muy aparte es algo que las hormigas hacen, ¿no? Entonces, colocamos ahí, la respuesta sería la comunicación entre hormigas, ¿sí? Porque se comunican a través de las antenas. No podríamos decir las antenas de los insectos, porque no está hablando de varios insectos, solamente de las hormigas. Nivel intermedio. 13. Del texto se colige que si las hormigas no tuvieran antenas no existirían, no dice eso. Las antenas son importantes, sí. Las hormigas son miedosas, no dice eso. La hormiga es trabajadora, solo conocemos que es trabajadora, pero no menciona ahí que sobre su trabajo, ¿no? Entonces, respuestas A y D, si las hormigas no tuvieran antenas no existirían, no dice eso. La hormiga es trabajadora, bueno, sí es trabajadora, pero nuestra respuesta sería las antenas son importantes para ellas, ¿no? Porque está hablando de las hormigas, ¿ya? Entonces, por eso ahí dice, por ello para las hormigas las antenas son un elemento de comunicación indispensable, o sea, es importante. La B, texto 6. Considerado como uno de los símbolos más representativos del mes de octubre, este exquisito manjar tiene una limeñísima tradición ancestral. Pero ¿quién tuvo la magistral idea de inventar este popular dulce? Fue una mujer que vivía en un fundo algodonero en el Valle de Cañete. Su nombre era Josefa Marmaniño, a quien la mayoría conocía con el apelativo de Doña Pepa. Ella sufría de una parálisis que le había condenado a no mover ni juntar los brazos y manos, por lo que de condición de esclava pasó a ser liberta. A pesar de todo el sufrimiento que padecía, tenía dentro de ella toda la esperanza en curarse algún día de sus males. Por allí se enteró de los milagros que hacían la imagen del Cristo de Pachacamía, y sin pensarlo dos veces se encaminó hacia Lima, con el fin de acompañar a la procesión, que año tras año convocaba cada vez mayor número de feligreses. Tanta era su fe que el milagro ocurrió en el momento que se encontraba implorando ayuda al Señor. De pronto sintió un dolor en el pecho y sus manos y brazos comenzaron a tener movimiento. A partir de ese día buscó la manera de demostrar su agradecimiento al Señor por tan maravillosa obra. Fue entonces cuando una noche uno de sus sueños le reveló la receta del famoso dulce. Los ingredientes que, según cuentan, empleó en la elaboración del turrón fueron almíbar de jugo de fruta, yemas de huevo, manteca, harina y anís, colocando encima de todo vistosos y coloridos dulces de chura casera. Al día siguiente, durante un nuevo recorrido procesional, se le vio acompañado a la imagen sagrada en posición erguida, llevando encima de su cabeza una tabla que contenía el sabroso manjar. Fue a partir de ese momento cuando se conoció a tan popular dulce como el turrón de Doña Pepa. ¡Ah, qué rico! Muy bien, el tema que presenta el texto es, bueno, el turrón de Doña Pepa, ¿no? ¿Sí? Está hablando acerca de ese dulce. 15. Es la idea que resalta más en el tercer párrafo del texto. A ver, tercer párrafo del texto. El primer párrafo está donde acaba un punto y aparte y hay un espacio. Ahí separas los párrafos. Disculpen. Bueno, acá hay primero, segundo hasta libertad, tercer párrafo vendría a ser lo que es hasta, a pesar de todo el sufrimiento, ¿no? Hasta feligreses. Entonces, la idea que más resalta en el tercer párrafo del texto es, se enteró de los milagros que hacían la imagen del Cristo de Pachacamía. Eso sería, ¿ya? ¿Ya? Claro, en el cuarto párrafo sería, ¿no? Ahí tanta era su fe que el milagro ocurrió en el momento que se encontraba implorando ayuda al Señor, ¿no? De pronto sintió un dolor en el pecho y sus manos y brazos comenzaron a tener movimiento, ¿no? Bueno, pero ahí dice el tercer párrafo.
Y cada, ¿no?, estrofa, pues son párrafos, ¿ya? Entonces, una cantidad de versos, ¿no?, de líneas que se hacen, contienen un párrafo, eso cada punto y aparte un párrafo tiene. Bien, entonces se enteró de los milagros que hace la imagen del Cristo de Pachacamilla. 16. ¿Cuál era el verdadero nombre de doña Pepa? Josefa Marmanillo. Está en la lectura, ¿ya? 17. ¿Cuáles eran los ingredientes del turrón? Anotamos. Era el almíbar de jugo de frutas, yemas de huevo, manteca, harina y anís. Todo con comas, no te olvides. Almíbar de jugo de fruta, coma. Yemas de huevo, coma. Manteca, coma. Harina y anís. Bien, nivel avanzado. ¿Qué es la parálisis? Colocas ahí. Es una enfermedad que imposibilita el movimiento de brazos y manos. Es una enfermedad que imposibilita el movimiento de brazos y manos. Esa es parálisis. Bien, seguimos con la página 106. Del texto se concluye que la E, ¿ya? Marcas la E. Cristo de Pachacamilla sí realiza milagros. O sea, el Cristo de Pachacamilla sí realiza milagros. Bueno, según la creencia de la persona que pone su fe en el Cristo de Pachacamilla, ¿no? Porque mucha gente cree en eso, entonces recibe su milagro, ¿no? Bien, la E, ¿no? Según la lectura es la E. 20. De acuerdo con el texto, el término liberta puede tener como sinónimo a la palabra liberada, ¿no? Liberada. Liberta dice liberada, porque ella fue esclava, dice, ¿no? Liberada. De libertad viene la palabra liberar. Liberta, de libertad, ¿no? Liberada, entonces la B, ¿ya? Muy bien, alumnos, ahí hemos hecho lo que son los ejercicios en cuanto a la inferencia y cuán importante es saber deducir las ideas, ya, de un texto, leer bien y sobre todo, claro, no también salirse fuera del tema, ¿no? En sí tenemos que buscarle relación a lo que dice las lecturas que nosotros estamos leyendo, ¿ya? Muy bien. Espero que estés atento. Más tarde enviaré tu práctica basada, de repente lean lo que es, qué es inferencia, tipos de preguntas que se utilizan, ¿ya? Y de repente va a venir algún pequeñito ejemplo y para que contestes 2 preguntas, ¿no? En base al pequeño texto, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan qué es inferir, ¿ya? Hay que aplicar el tema en la práctica. Muy bien, y no olviden enviar sus tareitas según la fecha que se les da, ¿ya? Muy bien, alumnos, les agradezco por su atención y espero que pasen una bonita semana. Me parece que la semana que viene tienen descanso, entonces ya saben, ya. Gocen, pásenla bien, pero también estudien, porque regresando del descanso vienen los exámenes mensuales. Hay que estudiar, mis amores, ¿ya? No se olviden, no se vayan a olvidar. Seguramente el coordinador va a avisar de ello, ¿ya? Nos vemos, pues, chicos, cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Viene también geografía. Más tarde nos vemos.